Uy, qué voz. Bueno, seguimos aquí con el programa a diario y por supuesto esta mañana vamos a tener nuestro bloque de salud con un invitado especial. Vamos a conversar con el doctor odontólogo Francisco Ríos de Ríos Den. Esta mañana vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar sobre las muelas del juicio. Le vamos a dar la bienvenida y el saludo correspondiente. Doctor, Gracias, muy buenos días. Bienvenidos. A las muelas del juicio se las llaman los terceros molares, Así ¿cierto? así es. Muy bien. Las muelas del juicio son las últimas muelas que erupcionan en boca, ¿no? Por ser las últimas son generalmente las que menos espacio tienen para acomodarse y eso trae a veces algún tipo de complicación. Vamos a darle un alcance a lo que son en sí más lo que son las muelas del juicio. Hay que recalcar que son 4, generalmente aparecen 2 en la parte de arriba, que es en la maxila, y 2 en la parte de abajo. El rango en que aparecen es entre los 17 y 25 años, ¿no? Curiosamente se le dice las muelas del juicio porque aparecen ya cuando el paciente tiene ya el criterio formado del juicio, ¿no? Ah, por eso es que se llama la muela del juicio. Así es. Y generalmente no tienen un espacio donde crecer y crecen encima de las otras muelas. En algunos casos. Ah, ya. Hay 3 puntos importantes para hablar de lo que son las temas del juicio. Por ejemplo, estas muelitas, cuando tienen el espacio adecuado, crecen de forma normal y simplemente se utiliza como si fuera una pieza dentaria normal y sin ningún problema permanecen ahí en tu boca, ¿no? Y bueno, y cumplen toda la función masticatoria del caso. Otro segundo punto a recalcar es que a veces genéticamente ya no aparecen. Hay personas que ya no tienen 4 muelas en boca, a veces tienen 3 o a veces 2. ¿Qué significa eso? Que el germen dentario simplemente ya no se formó. Se podría decir que son muelas que están en proceso de extinción, así como los dinosaurios, también estas muelitas están desapareciendo. Algunos casos que no salen, definitivamente. Exacto, no crecen, ya no las ves en boca, ¿no? Ya. Y el tercer punto, que es el tercer punto que justo es el tema de fondo que vamos a tratar, es cuando erupciones de forma parcial o simplemente están completamente encerradas en el hueso. ¿Qué significa eso? Que no tuvieron el espacio suficiente de llegar a boca y acomodarse como debe ser. Y es ahí donde vienen las complicaciones del caso, ¿no? ¿Y cuáles son las usuales complicaciones que vienen con la muela del juicio? Fabiola, hay varias complicaciones. Vamos a dividirlo para más o menos nuestros amigos televidentes se den una idea. Porque yo estoy seguro que más de uno ha tenido problemas con esas muelitas. Claro. ¿No? Cuando duele horrible. Horrible. Por ejemplo, las complicaciones que son de tipo infeccioso, estas muelitas erupcionan de forma parcial. Ya. ¿Qué significa? De que se ve algo de la muela en boca, solo algo, pero la mayor parte está dentro del hueso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando está en esta condición esta muelita? Empiezan a atrapar lo que son los alimentos. La higiene es complicada. Por más que te cepilles de la mejor forma, atrapan porque forman una bolsa, un espacio que es entre la muelita y la encía. Entonces, ese acúmulo de alimentos en esa bolsita produce lo que se llama una inflamación, ¿no? De las encías. Exacto, de la encía. Produce una inflamación que ya de por sí ya empieza a dar una molestia y cuando se inflama la encía empieza a atrapar más alimento aún. Entonces ya pasamos a otro punto, ya viene la infección, ¿no? Esa infección tiene un nombre, es la pericoronaritis, es un nombre técnico que aplicamos y produce molestias, dolores fuertes, ¿no? Que si uno se descuida pueden llegar ya a otros planos. Esa infección puede llegar a lo que es la mejilla, puede llegar a lo que es la encía en general, puede producir dificultad para lo que es la apertura bucal. Muchas veces vienen los pacientes a la consulta y con las justas pueden abrir la boca. O sea, la misma masticación en sí, hasta la forma para poder hablar también les dificulta esta infección, ¿cierto? Claro, porque no pueden abrir la boca. Se produce lo que se llama el trismus. El trismus es una contracción muscular que evita que produce ese fenómeno, ¿no? Entonces, el tratamiento en este tipo de muelas es primero con antibióticos, hay que hacer una buena limpieza de la zona y luego recién ya se procede a lo que es su extracción, ¿no? ¿Hay problemas mecánicos, doctor? Como por ejemplo estamos viendo en pantalla la forma de cómo crece esta muela. Claro, por ejemplo, en pantalla vemos en la primera parte
Justo el primer tema que tiene que ver con lo que son las complicaciones de tipo infeccioso, podemos ver radiográficamente cómo se ve una muela parcialmente erupcionada, ¿no? Ya. Y al costado vemos cómo es que se ve en boca. Se ve un pedacito de la muela. Pero sin embargo, cuando tomas la radiografía, la ves en esta posición. Ya. ¿Ya? Entonces, nuestros amigos televidentes pueden darse cuenta cuando ven esto en su boca que probablemente su muela ya tiene esta posición y que es necesario hacer un plan de tratamiento para extraerla. De todas maneras, en ese caso se tienen que extraer. Por ejemplo, en esa imagen, doctor. En todos los casos que la muela está impactada, que está retenida, que está incluida o parcialmente retenida, hay que extraerlo. No necesariamente hay que esperar el dolor, la inflamación. Lo ideal es que con un diagnóstico correcto se puede hacer la extracción para no evitar las consecuencias que son infecciones, ¿no? Tratamientos prolongados y más complicaciones, ¿no? Pueden haber complicaciones, por ejemplo, más agudas, como puede ser problemas neuromusculares o quísticos o tumorales. Así es. Por ejemplo, nos estamos olvidando del tema de lo que son las complicaciones mecánicas. También tenemos unos gráficos, ahí está, donde se ve que la muela ya no está parcialmente erupcionada, sino completamente dentro del hueso. Sí. Así es. Si te das cuenta, está completamente dentro del hueso. Y cuando tú abres la boca, ni siquiera la ves. No sale. ¿No salió? No salió. Es que está en esta posición. Este tipo de complicaciones mecánicas, ¿qué ocurre? Empujan, porque mantiene la fuerza eruptiva esa muela. Es decir, tiene tendencia a seguir moviéndose, a tratar de salir de alguna forma, pero la posición que tiene casi es horizontal. Entonces, termina dañando la muela vecina, que viene a ser la segunda molar. La termina dañando, la termina cariando, la termina inflamando, inclusive puede destruir esas raíces de esa muela, ¿no? Entonces, en ese caso, también es necesario hacerle la extracción del caso, ¿no? De todas maneras se va a extraer eso, ¿no es cierto? De todas maneras, como te digo, no hay que esperar el dolor, no hay que esperar la inflamación. Cuando se hace un diagnóstico a tiempo, cuando se hace un diagnóstico radiográfico simple, ya nos podemos dar cuenta que es necesario programar la extracción para evitar justo todo este tipo de patologías, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la prevención en esos casos, doctor? La prevención en estos casos es visitar al dentista al menos semestralmente, ¿no? Entonces, con un diagnóstico sencillo que viene a ser unas radiografías periapicales o una radiografía panorámica y clínicamente también, nosotros podemos determinar que es necesario hacer el procedimiento quirúrgico de esta muela, ¿no? El procedimiento quirúrgico. Si tiene esos problemas mecánicos o de infección, doctor, de todas maneras se va a extraer. Pero si no tiene, por ejemplo, si está saliendo en su forma normal, como una tercera muela, ¿puede quedar ahí? ¿No va a afectar a ninguno de los otros? Una buena pregunta. En realidad, cuando la muela del juicio está en una posición correcta y vemos que va a encajar y se va a acomodar, pues queda ahí y cumple la función de los otros dientes sin ningún problema. No hay ningún problema, puede quedar ahí. ¿Y cuál es la relación de esta tercera molar con la ortodoncia, doctor, y la prótesis? Hay una relación importante. Por ejemplo, los que hacemos lo que es la ortodoncia, que son los brackets, generalmente se cree que el que hace la ortodoncia normalmente saca esas muelitas porque se las consideran como vectores que tienen tendencia a empujar los dientes y a piñarlos más. ¿Ya? Pero no necesariamente. Recuerda que cada caso de ortodoncia, de brackets, es muy independiente en cada persona. Entonces, lo que hacemos en algunos casos es inclusive conservarlas. Por ejemplo, en ortodoncia muchas veces, para dejar los dientes alineados, nivelados, tenemos que extraer lo que son las premolares, que son las muelitas que están detrás de los caninos. ¿Ya? Entonces, eso te crea un espacio que permite alinear y nivelar. Pero, ese espacio que se crea no necesariamente se cierra del todo. Entonces ahí les aprovechamos, le sacamos el jugo a esa muela del juicio, que está algo impactada. Tiene ya la oportunidad por el espacio que queda de correr y de acomodarse. Entonces estamos ganando una pieza más, ¿no? En ortodoncia se aplica eso. O se extrae, según el diagnóstico, o simplemente se la conserva, ¿no?
Según la posición, como están los demás molares. Claro, ¿no? según la posición, ¿no? Según la posición. Si es factible, se conserva. Obviamente, si está inclinada, como vemos, mesioangulada, si está en una posición que no es la correcta, lamentablemente hay que extraerlo, ¿no? Para evitar todos estos contratiempos. ¿Y a qué edad, doctor, deben ser resueltos estos problemas, por ejemplo, de las molestias en las muelas del juicio, ¿no? En realidad, la mejor edad no hay. Podríamos decir que a temprana edad, por las condiciones del hueso, que es un hueso más blando, ¿no? que es más fácil el acceso quirúrgicamente. Porque usted dice que esas muelas empiezan a aparecer a partir de los 18 años hasta los 25, ¿no? Pero puede, usted como odontólogo especializado, ¿puede prevenir, digamos, que salga la muela ya previamente, antes de los 18? ¿Puede saber que le va a crecer adecuadamente o no a través de unas placas, algo Claro, ya vamos viendo más o menos cómo es que esa muela está dando el camino, el rumbo, Claro. ¿no? Y generalmente ni siquiera producen incomodidad. ¿Por qué a temprana edad es mejor extraerlas? Porque de por sí las raíces no están formadas. Yeah. Entonces, nosotros nos evitamos riesgos de que esa muela, al ser extraída, tenga complicaciones, porque tú sabes que mientras menos traumática es una cirugía, la resolución es más rápida, y sobre todo de no tener complicaciones con los tejidos adyacentes, con los nervios que pasan por la zona, con la parte muscular. Hay un nervio que es el dentario inferior, que está muy relacionado con este tipo de muelas, ¿no? Entonces evitamos todo eso, ¿no? Que ya no se puede evitar de la misma forma cuando ya somos adultos, ¿no? Y más aún cuando el hueso es más denso, es más duro, ¿no? Hay algunos mitos, doctor, o a veces siempre he escuchado decir que cuando te duele la muela siempre dicen, ay, te está saliendo la muela del juicio. O sea, le está saliendo. ¿En qué momento, en qué estadio es donde duele? ¿Cuando recién está apareciendo o cuando ya hay una infección? Cuando está apareciendo la muela del juicio, no necesariamente hay dolor. El problema se da que como ya esté apareciendo esa muela, y si no está en una posición correcta, empieza a atrapar lo que son los restos de comida. Ahí es generalmente cuando viene el problema de dolor. Doctor, porque muchos dicen, te está saliendo la muela del juicio, por eso te duele, ¿no? Pero no, es que ya hay algo grave ahí, ¿no? Claro, esa es una. De repente también puede ser que el dolor viene porque empieza a aparecer la muela del juicio y hay un recubrimiento de la encía. Ay. A veces hay contacto del antagonista, que es la muela de arriba, con ese recubrimiento. Entonces esa encía se inflama y te empieza a fastidiar, ¿no? ¿Y esas 4 muelas que usted dice que va a salir, salen al mismo tiempo o cada quien tiene su etapa? Tiene su etapa. Ah, ya, salen uno por uno. Así es, pueden salir de uno en uno, o 2 que están apareciendo por ahí. No es exactamente un tiempo exacto para que aparezcan estas muelas, ¿no? Muy bien, y en casas también hay que tener en cuenta quién es la persona indicada para resolver estos problemas, ¿no? Porque a veces se van a cualquier centro, pseudo centro odontológico. Ese tema es vital, es importante. ¿Por qué? Mira, normalmente uno se puede extraer cualquier muela en boca de una forma convencional. Se te pone tu anestesia, se hace la técnica del caso y listo. Y sale en 10, 15, 20 minutos máximo, ¿no? En el caso de las muelas del juicio, el tratamiento es quirúrgico, implica otra técnica. Es una técnica diferente que ya se hace de forma profesional, con otro tipo de instrumental, y muchas veces este tratamiento de cirugías de muela del juicio a veces demoran hasta más de 1 hora, hora y media, a veces 2 horas, ¿no? No es en cualquier centro odontológico que te pueden hacer este procedimiento. Bueno, yo me imagino que los centros odontológicos que contienen con especialidad o el profesional que está capacitado para el tema lo pueden hacer. Porque es ¿no? quirúrgicamente, bajo anestesia. De todas maneras. ¿no, sí, de doctor? todas maneras. Muy bien, háblenos sobre los procedimientos que usted hace en Ríos Dent. Mire, en la clínica Ríos Dent nosotros hacemos, si vamos a tratar el tema de lo que son las terceras molares, cualquier tipo de cirugía de estas muelas, ¿no? Muelas impactadas completamente, muelas impactadas parcialmente. Es más, faltó mencionar 2 tipos de complicaciones que no son comunes, pero que se pueden dar, que son las complicaciones de tipo traumático, donde a veces esa muela tiene tendencia a ocasionar fracturas a nivel del ángulo de la mandíbula. Ya cuando ya están por este lado, muchas veces ocurren fracturas que se relacionan directamente con ese tipo de muela.
Y un cuarto, último caso de complicación son el tipo tumoral, donde esas muelas están relacionadas con un tejido de tipo oncológico. Entonces, es importante, en general, cuando se hace una cirugía de la tercera molar, extirpar todo el tejido circundante. Hay que extirparlo. No solo es extraer la muela, hay un tejido ahí que no conviene que quede en boca, porque uno pone los puntos, cierra, todo chévere, quedó bien, y quizás ni fastidia, claro, pero puede ocasionar otro tipo de problemas ese tejido. Se puede enquistar, puede producir... el quiste produce una reabsorción ósea de la zona, ¿no? Entonces, el profesional tiene que saber que hay que cuidar el tejido circundante, esa muela del juicio, y extraerlo, y también lo que es la pieza dental, ¿no? La parte tumoral, la parte oncológica viene cuando el profesional también se da cuenta que esa pieza dentaria, ese tejido es extraño, es un tejido que no necesariamente es común. Entonces, en ese caso ya es bueno hacer un estudio anatomopatológico, ¿no? Entonces ya se deriva a otro ente para el caso, ¿no? Perfecto, doctor. Todas esas complicaciones, usted como televidente, la mejor opción es de todas maneras acudir por lo menos una vez al odontólogo, ¿no? Si no siente problemas. Si sí ya, obviamente que tiene que ir con el mejor. Ríos Dent, ¿dónde queda, doctor, su clínica? Nuestra clínica queda en la avenida Nicolás Ayllón 4332. Creo que en pantalla aparecen los teléfonos, ¿no? Ahí está. Ahí están los teléfonos en pantalla. La dirección, todo. Ahí está todo. Muy bien, y también tiene otro centro que está en San Juan de Miraflores, de repente lo quiere mencionar. Así es, en San Juan de Miraflores tenemos una clínica especializada con profesionales en todo lo que es la rama odontológica. Yo sé que a veces en ATE hay muchos familiares que tienen allí en San Juan. Bastante. Y bueno, los esperamos. Los teléfonos deben estar apareciendo ahí, me imagino. Y si no, pueden preguntar en ATE y ahí les comunicamos. Ahí están los teléfonos, doctor, no se preocupe. Ya la capturamos en pantalla. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Lo esperamos para otro próximo tema. Nosotros vamos a un pequeño corte y venimos con más. Así es, Fabiolita. Ya regresamos con más. Recuerda que estamos en vivo en A Diario Perú. Ya volvemos.